Hola, soy Alejandra Race, profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, y voy a ver con ustedes hoy día un pequeño módulo respecto a métodos mixtos de investigación. Lo primero tiene que ver con saber qué son y para qué sirven los métodos mixtos. Con métodos mixtos nos referimos al uso combinado de estrategias metodológicas cualitativas y cuantitativas en una misma investigación. Acá no se trata solo de sumar las técnicas, es decir, yo voy a aplicar las técnicas conjuntamente en mi investigación, sino de trabajarlas de forma integrada, es decir, que se colaboren entre sí en la producción del conocimiento que yo quiero generar en esa investigación. El sentido de trabajarlas juntas es sumar sus ventajas, es decir, aprovechar todas las ventajas que tienen los métodos cuantitativos y todas las que tienen los métodos cualitativos, y así también disminuir las debilidades de cada metodología al complementarla con la otra. Eso me va a permitir tener una respuesta más completa frente al problema de investigación, pero también tener hallazgos y conclusiones mucho más robustos con un soporte más fuerte de evidencia. Es importante entender que no hay una real dicotomía entre lo cuantitativo y lo cualitativo. De hecho, por ejemplo, en el caso, cuando hablamos de los cuestionarios, uno podría decir que son dos polos entre la entrevista totalmente abierta y el cuestionario estructurado de la encuesta. En uno tengo las preguntas completamente definidas y las alternativas de respuesta completamente definidas. También hay puntos intermedios, como un cuestionario estructurado que tenga las preguntas definidas, pero las respuestas abiertas. Y en último término está la entrevista más semiestructurada y flexible y la entrevista abierta, pero uno puede ver que es un continuo. No es una real oposición o una dualidad, un contrapuesto. De hecho, así como hay cosas que lo diferencian, como es su nivel de estructura, también hay algunos elementos que son compartidos entre estas técnicas. Por ejemplo, entre el cuestionario estructurado de encuesta y una entrevista en profundidad, ambas comparten el formato conversacional y por lo tanto ambas al estar en la conversación implican ciertas limitaciones, como es, por ejemplo, que estamos dentro de la idea del lenguaje, que al estar, si es que se aplican al estar cara a cara pueden haber sesgos de deseabilidad social, es decir, que las personas no se atrevan a decir que tienen ciertas actitudes o conductas, porque eso puede parecerle mal al otro y no quieren dañar su imagen frente al encuestador o al entrevistador. Entonces, no son polos opuestos, ¿ya? Son metodologías que son diferentes, pero que también comparten cuestiones en común. Es importante también tomar en cuenta que las técnicas son eso, son solo técnicas, están al servicio de las preguntas y de los problemas de investigación. Lo realmente importante es la pregunta que yo tengo. Y dependiendo de la pregunta de investigación que yo tengo, voy a elegir las técnicas más apropiadas para responderla. Entonces, si es que mi pregunta se responde mejor con un método cuantitativo, voy a optar por uno cuantitativo. Si es que se responde mejor con un método cualitativo, debería optar por un cualitativo. Pero si mi pregunta tiene algunas dimensiones que necesito cuantificar y otras que necesito comprender, voy a necesitar los métodos mixtos para poder abordarla. Ahora, si bien hay técnicas más cercanas o más propicias respecto a ciertos paradigmas de investigación, en la práctica uno puede adaptar las técnicas, asumir las limitaciones, acotar los alcances, complementar, etc. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si bien uno podría decir que las técnicas más cuantitativas se alinean de forma más evidente hacia visiones más pospositivistas de la investigación, y por lo tanto, cuando yo hago una encuesta, estoy siendo pospositivista, no es tan así, porque uno puede tener visiones más constructivistas y necesitar cuantificar algo para tener una dimensión de su tamaño o de su envergadura, pero uno puede perfectamente hacer un cuestionario que asume la limitación de entender que es una herramienta estructurada, que por lo tanto reproduce ciertas formas de pensar del investigador, y que por lo tanto quizás yo voy a tener que complementarla con un cualitativo, o voy a tener que hacer un cualitativo para poder diseñar siquiera mi cuestionario de encuesta.
Entonces, esto no es tan dicotómico o separado. No es que realmente yo diga, bueno, yo soy pospositivista en mi manera de investigar y por lo tanto uso técnicas cuantitativas, o bien porque este investigador usa técnicas cuantitativas reproduce una forma pospositivista de pensar, o bien esta persona está en un paradigma más hermenéutico porque utiliza entrevistas y métodos abiertos. Tampoco es tan claro, porque también hay veces en que la gente utiliza las entrevistas, y esto, por ejemplo, ustedes lo pueden haber visto en estudios de diagnóstico, en estudios de evaluación, que se utilizan entrevistas, pero finalmente el material que aparece en esas entrevistas no se analiza tan en profundidad, sino que simplemente se documentan variables predefinidas con material cuantitativo. Entonces, en ese sentido, al estar predefinidas las categorías de análisis, lo que estoy haciendo es trabajar mi entrevista tal como si fuera un instrumento estructurado. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llevar con esto? Que no, las técnicas no son posesión única de un paradigma. Uno puede combinarlas, uno puede trabajar las técnicas de manera más o menos afines a ciertas visiones de la investigación. Lo importante es tener conciencia de sus limitaciones y utilizarlas de manera coherente con la pregunta y los problemas de investigación que yo quiero resolver. Hay distintas formas de articular el quali con el quanti. Acá vamos a ver las principales. Está el diseño concurrente o convergente paralelo, los diseños secuenciales, que son, esos dos son los más conocidos, pero también hay algunos más complejos como son los diseños de conversión o los diseños mixtos totalmente integrados. ¿Cuáles son los diseños en paralelo? Básicamente es un diseño en el que yo tengo una pregunta de investigación única y hago dos procesos de recogida y de análisis en paralelo, uno cuantitativo y uno cualitativo. En el fondo tengo una pregunta, como se puede ver acá, después hago un levantamiento cualitativo con su respectivo análisis, en paralelo a uno cuantitativo con su respectivo análisis, después obtengo resultados e interpreto. Este es el modelo más simple para poder combinar métodos cuanti y quali. Cuando yo hago esto, cuando por ejemplo tengo una pregunta de investigación en que hay unas dimensiones de análisis que son más bien cuantitativas y otras que son más bien cualitativas. Puedo tener, por ejemplo, una pregunta respecto de satisfacción de usuarios respecto de un determinado programa o de un determinado servicio, y entonces yo quiero saber cuáles son los niveles de satisfacción y cuáles son los elementos que más aportan a esos niveles de satisfacción, que es una pregunta que puedo responder a través de métodos cuantitativos, pero también puedo querer saber dentro de esa satisfacción cuál es la percepción respecto del trato recibido, respecto de la relación con los profesionales, etcétera, y quizás esos elementos son mucho más pertinentes de ser explorados con un método cualitativo. Entonces lo que hago es que separo las dimensiones de la pregunta en unas que son cuantitativas y en otras que son cualitativas, y en paralelo las voy explorando, recojo datos en paralelo y después las integro en el análisis de resultados. Después están los diseños, una cosa antes. ¿Cuál es el principal problema de los diseños paralelos? No es que no sirvan y no es que sean malos, pero sí uno, al hacer en paralelo, uno pierde la capacidad de alimentar el proceso de recolección cuantitativo con el cualitativo y viceversa. Muchas veces hacer un proceso nos permite alimentar otro. Aprendemos cosas que nos hacen hacer el otro mejor. A veces yo hago un cualitativo y me doy cuenta que hay unas preguntas que sí o sí tengo que poner en el cuantitativo. O bien a veces hago un cuantitativo y saco unos resultados que eran inesperados, que no los entiendo bien, y por lo tanto oriento mi cualitativo a explicar eso que yo no entendí. Cuando lo hago en paralelo, pierdo esas posibilidades. Ahora, ¿por qué lo hago en paralelo si es que pierdo esas posibilidades? Generalmente por los tiempos acotados de la investigación. Muchas veces cuando uno está haciendo evaluación de programas o diagnósticos, etcétera, que están al servicio de una intervención en específico, uno no tiene unos tiempos demasiado largos y tiene que comprimir. Y generalmente producto de eso terminamos haciendo diseños paralelos, en que hacemos ambos levantamientos en conjunto.
Entonces, los diseños secuenciales básicamente son cuando hago lo que comentábamos recién, cuando puedo hacer un levantamiento primero, el cuantitativo o el cualitativo, y el otro después. Acá generalmente, ¿cuál es la estructura? Tengo una pregunta de investigación, hago, en el caso de un diseño más exploratorio, en el que no tengo mucha información del tema, primero un levantamiento cualitativo, que me permite saber el mínimo para poder después, con esos resultados del levantamiento y análisis cualitativo, poder levantar un instrumento cuantitativo, y entonces después hago, al terminar el cualitativo, un levantamiento y un análisis cuantitativo que se nutrió de esos datos exploratorios cualitativos que yo obtuve, y entonces al final interpreto mis datos. En el fondo, esa es la secuencia habitual cuando sabemos poco de un tema y por lo tanto no tenemos tanta información como para armar un instrumento estructurado. Armar un instrumento estructurado es difícil porque uno tiene que pensar cuáles son las preguntas, pero además cuáles son las posibles alternativas de respuesta. Y cuando uno conoce poco un fenómeno o un grupo, se hace súper difícil saber con precisión cuál es la mejor forma de preguntar, cuáles son las posibilidades dentro del espectro de respuesta, etc. Entonces, en esos casos es recomendable partir con el levantamiento y el análisis cualitativo para con esa información diseñar un mejor proceso cuantitativo y cerrar con eso. También puede hacerse este mismo diseño secuencial, pero al revés, partir con el cuantitativo y después con el cuantitativo nutrir un proceso cualitativo, y eso generalmente se hace cuando ya sé más de un tema, y por lo tanto el cualitativo se utiliza para darle profundidad o bien para comprender y interpretar mejor los hallazgos del cuantitativo. Entonces hago primero mi cuantitativo, después con esos hallazgos del cuantitativo defino dimensiones a profundizar, o bien interrogantes que quedan abiertas, que uno no logra entender por qué las personas respondieron de esa manera en el cuestionario, y se hace un cualitativo que permite dar esa profundidad y luego se interpreta. Este es un diseño súper sencillo de hacer, requiere un poco más de tiempo que el en paralelo, pero la gracia es que utiliza de forma muy clara las complementariedades entre ambas formas de investigar. Y después de estos dos, que son como los más comunes, los secuencial y el paralelo, están los diseños de conversión. Estos son mucho menos utilizados, pero ustedes se van a dar cuenta que probablemente alguna vez hayan leído o hayan sabido de algún estudio así. Parten con una pregunta, vamos a partir por el método mixto de conversión de múltiples hebras. Parten por una pregunta única y después yo hago una recolección que privilegie alguna de las técnicas, o sea, hago una recolección quali o bien una recolección quanti única. Y después analizo de acuerdo a eso. Por ejemplo, hago una recolección quali, luego hago el análisis de datos cualitativos, pero después tomo los datos que ya recogí y los analizo de acuerdo al otro método. En este caso, si hice un levantamiento cualitativo y un análisis cualitativo, luego convierto esos datos cualitativos cerrándolos a quanti y hago un análisis quanti con esos mismos datos. Y después entonces interpreto. Algunos de ustedes habrán visto este método, por ejemplo, cuando uno hace una recolección cualitativa grande y saca datos cualitativos, hace el análisis cualitativo en profundidad, pero también después hace análisis, por ejemplo, de conteo de palabras, o hace, por ejemplo, las nubes de palabras de acuerdo a magnitud, o hace otro tipo de análisis que tienden a contar palabras o a contar la repetición de ciertas asociaciones. De hecho, los programas de análisis, los software de análisis cualitativo permiten hacer eso, los principales, el Atlas-T, el NVivo, ambos permiten hacer eso. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que permite explorar con diversos lentes un mismo cuerpo de datos y por lo tanto darle mayor robustez a las conclusiones que se obtienen. Entonces, si es que yo estoy, por ejemplo, analizando un cuerpo de datos que es cualitativo y logro llegar a la comprensión más profunda del fenómeno a través de esos datos, luego les puedo dar una suerte de estimador de magnitud o de fuerza o de intensidad a través del trabajo más cuantitativo de ese mismo cuerpo de datos. Y eso me permite sostener de mejor forma las conclusiones. Lo más habitual es hacerlo desde un cuerpo de datos cualitativo, porque es más fácil cerrar un quali que abrir un quanti.
pero también puede darse al revés, también puede darse, por ejemplo, que yo tenga un cuestionario estructurado en sus preguntas, no en sus respuestas, o bien una encuesta que tenía algunos segmentos de preguntas abiertas y que en una primera etapa yo esas preguntas abiertas las cierro con etiquetas estándar. Por ejemplo, le pregunto a las personas cuáles fueron sus motivaciones para venirse a vivir a este barrio, y la dejo abierta. Y la gente da su respuesta narrativamente, pero yo después como investigador analizo ese dato como parte del cuestionario, por lo tanto lo cierro, como por ejemplo, precio, amplitud de la vivienda, prestigio de la comuna, nivel de tranquilidad, etc. Ya hago tablas de frecuencia, saco porcentaje, etcétera, respecto a esa variable, y luego ese mismo cuerpo de datos lo analizo de manera cualitativa, y así le doy mayor robustez a los datos que yo tengo. Otra forma de diseño de conversión es el modelo mixto de conversión de múltiples hebras, y acá la única diferencia, si se fijan, es que tengo más de una pregunta de investigación. ¿Cuál es el sentido de presentarlo con más de una pregunta? Porque en ocasiones uno tiene un gran fenómeno o una problemática que se expresa en preguntas distintas que responden a prismas distintos al mirar el fenómeno. Uno puede tener algunas preguntas que son más propiamente explicativas, por ejemplo, y otras que son más propiamente comprensivas. Uno puede preguntarse al mismo tiempo, puede tener un mismo paraguas que tiene que ver con el aumento de la segregación residencial en nuestras ciudades, y preguntarse, por una parte, respecto de cuáles son los niveles de calidad de vida de las familias pobres que viven en sectores segregados, y también preguntarse cuál es la experiencia de segregación a la que están, que viven esas personas en su vida cotidiana. Entonces, uno ahí lo que tiene son como las dos caras de la moneda, una cara mucho más dura respecto de niveles de calidad de vida, y otra mucho más subjetiva o intersubjetiva vinculada a lo experiencial. Entonces uno tiene un mismo paraguas, pero uno tiene dos preguntas. Y ahí lo que uno hace, o lo que uno puede hacer en el caso de un diseño de conversión de este tipo, es que hace un levantamiento único, por ejemplo, hago un levantamiento cualitativo, luego de eso hago un análisis cualitativo, pero también con esos datos hago un análisis cuantitativo, es decir, trabajo mi cuerpo de datos cualitativo con técnicas quali y también con técnicas cuantitativas. Y ahí entonces luego, ¿qué hago? Interpreto, saco una conclusión distinta para el análisis quali y una conclusión distinta para el análisis quanti, y hago una interpretación general al final que integra todos los datos. ¿Cuál es el sentido de hacer este tipo de trabajo? Tener un levantamiento único, pero que al mismo tiempo permita nutrir distintas preguntas de investigación al ser trabajado de distintas formas. Entonces yo puedo perfectamente tener, por ejemplo, un set grande de entrevistas en profundidad, en el caso del ejemplo que di, en barrios segregados, y hacer un análisis cuantitativo que permita ver cuáles son como los principales elementos que salen asociados a calidad de vida, por ejemplo, educación, empleo, acceso a la salud, etcétera, cerrar ciertas cosas en ciertos temas e incluso hacer conteo. Y por otra parte, puedo tener un análisis de ese mismo cuerpo de datos que vaya más a rescatar la experiencia de vivir en segregación, y que por lo tanto se fije en otras cosas y que lleve a otras conclusiones, y después integrar ambos análisis. Ese es el sentido de hacer un trabajo de este tipo. Hasta ahora he puesto los ejemplos pensando siempre en la combinación de cuestionarios estructurados de encuesta con entrevistas en profundidad, pero en realidad uno podría pensar este mismo tipo de diseño o cualquiera de los que he visto combinando, por ejemplo, observación abierta con observación estructurada. Entonces puede ser que mi cuerpo de datos sea básicamente una pauta de observación abierta en la que yo voy anotando cosas, y que después eso se analiza de dos formas: cerrando en categorías preestablecidas las respuestas de la pauta de observación,
y analizando el contenido o haciendo análisis de discurso, etcétera, perdón, no discurso, análisis más en profundidad de los apartados más narrativos de la pauta de observación. Uno podría también pensar, por ejemplo, en que uno lo que hace es aplicar una cartografía participativa, y entonces uno despliega un mapa frente a un grupo de habitantes de algún barrio, y que esas personas van marcando en el mapa hitos, problemáticas, sectores de inseguridad, un montón de cosas que nosotros podemos ir definiendo, y al mismo tiempo van hablando sobre lo que está pasando, porque en la práctica es como un focus group, pero con un mapa, eh, una técnica conversacional, pero también de representación, y esa misma instancia me puede llevar a sacar conclusiones cuantitativas respecto de los hitos y de los puntos que fueron marcados en el mapa una vez que uno repite ese mismo taller de participación, esa cartografía participativa en distintos grupos. Puedo sacar yo conclusiones cuantitativas, los puntos que más se repiten, las problemáticas más habituales, etcétera, pero también esa misma material, o sea, en un mismo levantamiento, puedo mirar lo que la gente dice y por lo tanto hacer un análisis cualitativo y en profundidad de los discursos asociados al territorio que estoy mirando. Ese es el sentido de este tipo de diseño, de conversión. Y por último, también están los diseños que son totalmente integrados, que de alguna manera lo que hacen es ir haciendo múltiples preguntas, igual que en el caso anterior, y combinando levantamientos cuantitativos y cualitativos, pero mirando todos esos levantamientos siempre con la doble óptica. O sea, siempre todos los cuerpos de datos que se generan se miran con análisis cuantitativo y cualitativo, independientemente de cómo fueron generados. Entonces acá, por ejemplo, en el diagrama lo que uno puede ver es que se parte de múltiples preguntas, algunas que son más propiamente cuantitativas, otras que son más propiamente cualitativas. Entonces a una pregunta que es más propiamente cualitativa le sigue un levantamiento de datos y un análisis cualitativo y unas ciertas conclusiones en base a eso. Y a la parte de las preguntas que son más cuantitativas le sigue una recolección y un análisis de datos cuantitativos y unas ciertas conclusiones respecto a eso también. Pero esta pregunta más cualitativa también nutre la recolección de datos cuantitativos. ¿Ya? Entonces, en el fondo, cuando yo hago mi cuestionario, estoy pensando en mi pregunta más cuantitativa, pero también estoy pensando en cómo esos datos le contribuyen a la otra pregunta, que quizás es de una naturaleza más cualitativa. Y además, estos datos cuantitativos, si es que traen consigo, por ejemplo, preguntas abiertas o espacios de observación más abiertos y una pauta de observación, también los analizo, no solamente cuantitativamente, sino que dentro del cualitativo. Y por lo tanto, nutro la inferencia de esta línea más cuantitativa con algunas conclusiones puntuales que sean cualitativas. Y lo mismo por el otro lado, la pregunta que es más cualitativa y que llevó a un levantamiento de datos cualitativos, también se nutre ese levantamiento de la pregunta que es más cuantitativa. El análisis de datos que es cualitativo también me permite, también lo hago en paralelo a un análisis de datos cuantitativo de ese levantamiento cualitativo. Entonces puedo tener mi cuerpo de datos cualitativo, pero también hacer algunas nubes de conceptos para saber cuáles son las palabras que más se repiten, o las asociaciones entre palabras que más se repiten, etc. Y ese análisis más cuantitativo de mi cualitativo nutre también la inferencia. Entonces, en el fondo, de lo que estamos hablando es de procesos de investigación que tienen preguntas más orientadas o más pertinentes de resolver a través del quali y preguntas más pertinentes de resolver a través del quanti, y en que los diseños se van hermanando de tal forma de que el cuerpo de datos más quanti es sensible a la pregunta cualitativa y además deja algunos espacios abiertos para poder complementar el análisis quanti con una mirada cualitativa de ese mismo set de datos, y una pregunta cualitativa que también es sensible a la pregunta cuantitativa, que conversa con ella, que produce un set de datos cualitativo que va a ser mirado también desde el cualitativo y también desde un análisis más cuantitativo de esos datos para darle mayor robustez a las conclusiones y finalmente una integración de todos esos resultados en una conclusión única que permita dar cuenta de forma más amplia y más integral respecto del fenómeno ante el cual yo me planteo. Si bien esto puede parecer complejo, en la práctica los estudios que son más largos
investigaciones, por ejemplo, como los fondos, investigaciones académicas, pero también seguimientos de programas o de proyectos pilotos que sean de más largo alcance, de 1, de 2, de 3 años, generalmente hacen esto, porque es el mismo equipo de investigación el que diseña sus instrumentos quali, sus instrumentos quanti, y la clave acá está en hacer instrumentos que permitan levantar datos que puedan conversar entre ellos y que permitan levantar datos que sean versátiles, es decir, que yo pueda pensar que de mi mismo set de entrevistas puedo sacar tanto una conclusión cualitativa como quizá poder explorar cuáles son las asociaciones que más comúnmente hacen las personas y hacer que eso converse además con los datos cuantitativos, en que puedo tener preguntas similares pero estructuradas y que pueden ir conversando con el resultado quali. Entonces, no es tan inusual ni tan complejo, sino que tiene que ver con equipos de investigación que tengan ambas competencias, el quali y el quanti, y que piensen la recogida y el análisis de datos de esa manera más versátil. Para cerrar, quisiera comentarles un poco respecto a cómo son las aproximaciones, cómo se diferencian las aproximaciones más cuantitativas, cualitativas y los métodos mixtos en 3 temas. Respecto de los supuestos y las estrategias, mientras en el cual uno tiene afirmaciones de conocimiento que son constructivistas, en el caso del paradigma más constructivista, o transformadora en el caso del crítico, y usa estrategias como la fenomenología, la etnografía, la teoría fundamental, que es bastante común, o los estudios de caso. Las aproximaciones cuantitativas se caracterizan por hacer afirmaciones de conocimiento postpositivista, es decir, por basarse en la hipótesis, en la lógica de la verificación de hipótesis, y trabajar a través de encuestas y experimentos. En el caso de los métodos mixtos, lo que tenemos son afirmaciones de conocimiento más bien pragmáticas, y en que las estrategias pueden ser las que dijimos, secuencial, concurrente, integrado, pero también pueden ser estrategias más transformadoras. También en el fondo yo puedo usar métodos mixtos en un proceso de investigación-acción, en el cual yo con una misma comunidad implemento con ellos un proceso de encuestaje, y también después en taller con los mismos vecinos revisamos esos resultados y sacamos conclusiones cualitativas en torno a los resultados cuantitativos. Entonces, o el mismo ejemplo que puse antes, uno puede hacer cartografías participativas con vecinos, y uno puede a través de esa cartografía cuantificar ciertas cosas, pero también puede saber cuáles son los discursos asociados a los distintos sectores de un barrio, y lo mismo ocurre cuando yo hago diagnósticos, por ejemplo, en salud, con equipos de salud, respecto de cuáles son las problemáticas que ellos ven en su ámbito, en su trabajo, etcétera. En el fondo, también los métodos mixtos son muy apropiados para utilizar en investigaciones que tengan un carácter más participativo, más transformador, porque permiten usar los recursos vivos del grupo con el que estoy trabajando para poder generar datos más masivos, cuantitativos, pero al mismo tiempo hacer los procesos de interpretación nutriéndose de las cuestiones más cualitativas. En términos de los métodos, la aproximación más cualitativa, lo típico, preguntas abiertas, observación abierta, las aproximaciones a datos más emergentes, imágenes, uso de imágenes. También muchas veces trabajamos con fotografía o con representación gráfica, etc. En el cuantitativo lo habitual es la pregunta cerrada, la observación estructurada y el trabajo con datos numéricos. Y en el mixto lo que tenemos son preguntas o ítems de respuesta abierta y cerrada. En el fondo, tener cuestionarios que combinan ambas formas de preguntar, o bien tener cuestionarios cerrados, pero que se complementan con instrumentos abiertos, tener aproximaciones emergentes y predeterminadas al mismo tiempo, y analizar cualitativo y cuantitativo, y analizar a veces datos cualitativos de forma cuantitativa, y analizar a veces datos cuantitativos de forma más cualitativa. En términos de prácticas de investigación, la aproximación cualitativa, lo habitual es que el investigador reflexiona respecto de su posición en la investigación, es consciente respecto de su posición y de cómo influye su posición en la investigación, busca los significados a través de las narraciones de los participantes, se enfoca en un fenómeno o en un concepto de forma amplia, es consciente de que trae sus valores al estudio, incorpora el contexto
interpreta, y cuando trabajamos con un enfoque más crítico o participativo, tiene una agenda de transformación y colabora con los participantes. En el caso de Quanti, esa posición es completamente diferente. En el Quanti siempre estamos en el testeo de verificación de hipótesis, hablamos en lenguaje de variables y relacionamos esas variables en esas hipótesis. Trabajamos pensando en que la calidad de la investigación se mide por su nivel de validez y confiabilidad. Medimos con números como una forma de aproximarnos de manera imperfecta a la neutralidad, y se trabaja con técnicas estadísticas. En el mixto, en cambio, lo que tenemos es una recolección de datos quanti y quali, con estrategias de integración de datos en distintas etapas de la investigación. Como veíamos, puede ser en secuencia, puede ser en paralelo, puede ser en los mismos, mezclando procesos de análisis de distinto tipo en un único cuerpo de datos, etc. Generalmente, por lo mismo, se utiliza mucho lo visual para dar cuenta de los procedimientos del estudio, en el fondo para poder dar cuenta de cómo son los procesos de análisis, y no solamente de análisis, en realidad de recolección y de análisis. Y además se emplean las prácticas tanto de la investigación cualitativa como de la cuantitativa. Es decir, existe a veces en un mismo estudio un investigador que está situado, que está buscando la transformación y que entiende que está implicado en el proceso, pero ese mismo investigador puede diseñar un cuestionario estructurado para que las personas con las que está colaborando en su investigación lo apliquen y puedan ellos tener también un análisis más general de las tendencias. Eso es a grandes rasgos lo que les quería comentar respecto de la investigación mixta. Yo he trabajado durante varios años haciendo investigación mixta en temas urbanos y territoriales, y la verdad es que, si bien puede parecer complejo, en la práctica lo que uno gana combinando los métodos en términos tanto de la potencia y del soporte que pueden tener las conclusiones de los estudios, pero también respecto a la fuerza al comunicar los resultados, al tener una investigación que puede darte al mismo tiempo un dato cuantitativo que da cuenta de la tendencia general, y al mismo tiempo poder entrar en profundidad en lo que significa ese dato, es súper potente para poder hacer un buen diálogo con los que toman decisiones, con las políticas públicas, etc. Así que realmente yo les recomiendo que utilicen los métodos mixtos cuando ustedes se den cuenta que tienen problemas de investigación que tienen una dimensión cualitativa y una dimensión cuantitativa, cuando se dan cuenta de que necesitan saber al mismo tiempo la tendencia general y la profundidad o la interpretación o la visión desde los sujetos, desde un fenómeno, etc. Eso, espero les haya servido. Muchas gracias.